¿Está conectado esto? Ahí está. ¿Está? Me tengo que cuidar, entonces. Si estoy saliendo al aire. Gracias, pastor, por la invitación, el recibimiento. Que yo no sé cuándo fue que estuve, el año pasado estuve acá. Creo, ¿no? Y no sé si no fue para esta época. Y le dije al pastor que hay que comprar más sillas, pero la verdad que se compraron una silla. Va a tener que ser muy bueno el sermón porque se van a dormir ahí, está tan cómodo. Muy, muy lindo. La verdad que le felicito. 13 años, ¿eh? En nuestra iglesia cumplimos 50 el año pasado, así que tenemos 51. Ha pasado ya medio siglo. Pero qué lindo es cumplir años con el Señor. No sé cómo sentirá Diego y Lilian, pero cuando uno comienza parece que fuera todo tan imposible, tan difícil, y después uno aprende a caminar con el Señor y a ver cómo Dios obra más allá de nuestras posibilidades y termina dándole la gloria a Dios. Casi podría decir que los pastores venimos a descansar a la iglesia, porque la actividad comienza cuando bajamos de acá. Como dice el hermano, viajamos, hacemos muchas cosas. Este es un trabajo que va más allá de las capacidades humanas. Recién veníamos hablando en el coche con los hermanos que me acompañan, los dos tienen institutos bíblicos. Cuando uno estudia en el instituto bíblico, lo único que le enseñan en el instituto bíblico es a estudiar. No es que a uno le enseñan todo lo que tiene que saber. Nos enseñan cómo estudiar, dónde buscar los buenos libros, y cómo leer la Biblia, cómo buscar la interpretación de parte de Dios. Pero el ministerio, hermanos, no hay profesionales en el camino del Señor. No existen. Ustedes van a encontrar en la Biblia que todos los que Dios llamó, tanto hombres o mujeres, no querían saber nada cuando Dios los llamaba. Moisés no quería, Jeremías no quería, porque es un trabajo al reino espiritual que no vemos. Es algo que uno no lo puede aprender en una escuela. Lo tiene que aprender andando en el camino con el Señor. Entonces es todo tan nuevo, está tan oculto a la capacidad humana que uno tiene temor, aunque sea la voz de Dios cuando lo llama. Pero cuando uno se pone en las manos de Dios, pasan los años y lo único que tiene que decir es que el Señor ha sido bueno, que la obra es de Él y que nosotros somos instrumentos en sus manos. Una de las cosas que Dios me dijo cuando me llamó a mí, porque yo trabajaba día y noche. Mi padre me enseñó a trabajar y me dijo, si querés tener algo el día de mañana, tenés que laburar. Así que me enseñó a trabajar. Pero cuando Dios me llama y me dice que deje todo, era algo muy difícil para mí en ese momento. Pero una de las cosas que me habló el Señor, dijo, todo lo que necesitares, yo lo pondré en tu mano. Y la verdad que hasta acá Él ha sido fiel. Así que les animo a ustedes y a los pastores a que pueden venir tormentas, dificultades, pero todo lo que necesitemos, Él lo va a poner en nuestra mano. Él lo va a hacer. Lo que nosotros no podemos, Él lo va a hacer. Muy bien. ¿Hay alguien que está por primera vez? ¿Son todos de la casa? Muy bien. ¿Ya saludó a su hermano? A ver, decile, ¿cómo estás? Salúdelo. Si ve alguno por allá atrás, levántese. Porque somos la familia nosotros acá. A veces venimos y ni nos conocemos. A ver,
Levántese y saluda al de enfrente. 2 minutos para saludarnos. Vamos a tomar tiempito. Es importante. Es importante saludarlo al de al lado. Es con quien vamos a compartir el cielo. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Mirá que es peligroso ser así. Un día estaba en una iglesia de visita y cuando el pastor me entrega, como lo hizo el pastor Diego, que nos cruzamos, me da un abrazo, me dice, tiene 15 minutos. Y yo digo, habíamos tenido un culto de 2 horas y pico y ahora me da 15 minutos para hablar. Era muy difícil. Pero bueno, vamos a tratar por lo menos de llegar a 30 minutos. ¿Trajo Biblia? A ver, ¿cuántos tienen Biblia? ¿La tienen en la tablet? ¿La tienen en el teléfono? Esa la ven en la Biblia. ¿La tiene? Bueno. Vamos a buscar en San Marcos, capítulo 11. Yo estoy hablando en nuestra iglesia de la fe. Hay varios mensajes sobre la fe. Hay uno que es muy elemental y hay otros que es un poco más profundo y uno tiene que tomar decisiones con la fe. He estado enseñando, lo que pasa es que no puedo esta tarde acá hablar todo lo que estuve hablando casi por 4 mensajes de nuestra iglesia, pero vamos a tomar solamente 2 versículos. Yo estoy hablando de los secretos para usar la fe de Dios. ¿La fe de quién es? De Dios. De Dios. ¿Cuántos tienen fe? Una cosa es ser creyente y otra cosa es tener fe. El creyente cree en lo que ve, en lo que toca. Esta es una capacidad natural que traemos a esta vida naturalmente. Creemos en el peluquero que nos corta bien hasta que nos hace una escalera. Pues se terminó la fe. Creemos en el carnicero que vende una carne tiernita hasta que nos vende un toro y después ya no tenemos más confianza. Eso es una creencia, nada más. Pero la fe es un regalo de Dios. Y la fe está basada y está dentro de lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos y recibimos la palabra de Dios, también viene la fe. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que nunca dice que la fe no llega o viene, dice la fe es. Siempre va a decir la fe es por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que usted viene acá, cada vez que yo me congrego y escucho la palabra, Dios me está inyectando su fe. La fe de Él. Y el plan de Dios, que de aquí arrancamos nosotros hace como no sé cuántos meses que estamos hablando de esto. A ver, el plan de Dios para cada uno de nosotros, porque el plan de Dios globalmente es muy amplio para la iglesia, pero el plan específico, la idea principal de Dios, de lo que Él quiere lograr en nosotros, está en Romanos 28, capítulo 28, ¿sí? Donde usted habrá escuchado 8:29. 8:29. Usted habrá escuchado ese texto que dice todas las cosas ayudan a bien para los que a Dios aman. ¿Se acuerda de ese texto? Bueno, cuando llega el versículo 29, dice, y a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos a imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para usted y para mí. ¿Cuál es el propósito? Que nos parezcamos a su Hijo.
quiere que todos seamos o logremos llegar a la imagen de su Hijo, a tener el carácter de Cristo, a pensar como Él, a sentir como Él, a actuar como Él. El mismo Jesús dijo, las cosas que yo hago, el que cree en mí, las hará también, y mayores hará, porque yo voy al Padre y entonces vendrá el Espíritu Santo, y claro, lo que Él hacía en una sola persona, en la iglesia se multiplica, si lo entendemos a esto. ¿Cuántos me van siguiendo? Porque por ahí los mareo, no los quiero marear. A ver, vamos a ir entonces a San Marcos, capítulo 11, teniendo en mente esto. Dios quiere que nos parezcamos ¿a quién? A Él. Que nos parezcamos a Jesús. No que nos parezcamos a San Pablo, ni... Había una hermana en nuestra iglesia que decía, ¿no puedo fumar yo? ¿Cómo vas a fumar, hermana? Y Spurgeon fumaba la pipa y se terminaba de predicar y fumaba. Pero nosotros no nos tenemos que parecer a Spurgeon. Nos tenemos que parecer a Jesús. Usted lo ve a Jesús hablando con Pedro diciendo, ¿tenés fósforo? ¿No? Entonces nos tenemos que parecer a Jesús. San Marcos 11, versículo 22, dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Ese versículo tan cortito, estuve enseñando un poquito a la iglesia que en griego cambia el sentido de esta palabra. Se ve que Reina Valera no se animó, pero en griego no dice tened fe en Dios, dice tened la fe de Dios. Y hay una diferencia en tener fe en Dios a tener la fe de Dios. ¿Hay diferencia? Tener fe en Dios, le digo, Señor, tócale. Tener fe en Dios, sánalo. Tener fe en Dios, provéeme. Actuar con la fe de Dios es dar órdenes. Sé sano. Sé libre. Soy próspero. Amén. Me están mirando como bicho raro, pero... Versículo que sigue. El primero lo vamos a leer como está en griego. Mire, respondiendo Jesús le dijo, tened la fe de... ¿De quién? De Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, el monte es una montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjese que en este versículo tan cortito ahí repite 3 veces lo que diga, lo que dice. A ver, versículo 23, leámoslo otra vez. Porque de cierto os digo, la primera palabra ahí, decir, digo, que cualquiera que dijere, ahí está la segunda vez, a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, ahí está la tercera vez, lo que diga, la cuarta vez, le será hecho. Esto significa que nuestra palabra, lo que nosotros decimos, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a las promesas de Dios, será hecho. ¿Cuántos creen? Bueno, lo creen por lo menos. Esta tarde al terminar vamos a hacer una prueba a ver si tienen fe o no. Porque por lo general, cuando viene un predicador, todos esperan, dicen, ay, va a orar por mí. Esta vez vamos a hacer al revés. Vamos a orar unos por los otros y los que están enfermos se van a sanar. Y los que están con dolores también. Amén. Cuando usted encuentra en la Biblia, tengo varios pasajes, pero me van a tener que creer, porque si le digo todos estos textos nos vamos mañana, pero siempre Jesús daba órdenes. Pasó por una planta que no daba frutos, se enojó y dijo,
nadie más coma de ti, jamás. Y la planta se secó. Al otro día, cuando pasaron de regreso, encontraron la planta y dice Pedro, mirá, la planta se secó. Y el Señor ahí le da este versículo, todo lo que diga, hay poder en nosotros de parte de Dios, a través de la fe de Dios, sobre todo lo que ha sido creado por Dios. La creación entera responde a la voz de Dios. Amén. La única creación rebelde que no responden todos a la voz de Dios son los hombres y las mujeres que Dios les dio libre albedrío. Pero después, la naturaleza conoce la voz de Dios, conoce la palabra de Dios y sabe toda la creación que gime. Dice la Biblia que gime hasta que la iglesia sea restaurada por el poder de Dios cuando venga Cristo a buscarnos. Gime porque está bajo maldición por culpa del hombre. El hombre dio una palabra que no tenía que dar y toda la creación entró en maldición. Cuando nosotros decimos acá que tenemos la fe de Dios, vamos a lo conocido, a ver. ¿Cómo hace usted para recibir fe de Dios? ¿Cómo hace? Porque algo tenemos que hacer. Leyendo la palabra, oyendo la palabra. El texto dice así, los que han ido a la escuela se van a acordar. La fe es por la palabra de Dios. Amén. Y la fe es por el oír, coma, y el oír, coma, por la palabra de Dios. Cada vez que hay una coma, cambia el significado. La fe es por el oír, todos oyen, coma, y el oír, la capacidad de oír en el espíritu, coma. No todos los que oyen con el espíritu, o con el alma, con la mente, pero con el alma. Oyen y no entienden, y usted lo va a encontrar en la Biblia. No todos respondieron a la fe, no todos respondieron a la palabra. La gente entra, escucha y dice, no, esto no es para mí, no entiende nada y se va. Y usted hace años que viene y disfruta. ¿Por qué? Porque cuando escuchó, usted estaba atento, con hambre de Dios, y Dios le abrió el oído espiritual para que llegara fe a su corazón. Cuando la palabra entra en usted, también entra la fe de Dios. ¿Amén? Dice, esto no es de vosotros. Cuando habla de la salvación, dice, por fe sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Es decir, escuchamos la palabra, mire cómo es el proceso. Recibimos la palabra, Dios abre el espíritu porque ve en nosotros una actitud de querer más de Dios y entonces Él nos da la capacidad. Recibimos la palabra, recibimos el mensaje de Dios y luego recibimos a Jesús. ¿Amén? ¿Usted recibió a Jesús? Bueno, hay dos procesos acá. Uno es cuando recibimos a Jesús. Cuando usted recibe a Jesús, recibe todo lo que ofrece la Biblia, porque en Jesús todo es sí y amén. Cuando usted recibe a Jesús, recibe la sanidad, viene todo el paquete. La bendición, la salvación, la prosperidad, todo viene en Jesús. Pero luego uno tiene que entregar su vida a Jesús. Ese es otro paso. Yo tardé 5 años para despertarme y darme cuenta. Primero recibí a Jesús y ya está, ya era salvo. Y la Biblia me dice que ya era salvo, pero como por fuego. Si el Señor hubiera venido en ese tiempo, yo hubiera entrado y casi me agarra la cola a la puerta cuando cerraron. Entré como por fuego. Pero cuando uno entrega su vida a Jesús, ahí es cuando Jesús puede tener algo de nosotros. Una cosa es lo que yo tengo de Dios
y otra cosa es lo que Dios tiene de mí. ¿Qué es más importante? ¿Lo que Dios tiene de mí o lo que yo tengo de Dios? Pareciera que no, ¿eh? ¿Vio? Y todos dicen, no, lo que yo tengo de Dios, yo quiero tener más de Dios. Sí, sí, pero Dios tiene algo de vos. ¿Tiene tu bolsillo? Y más o menos. ¿Tiene tu trabajo? ¿Tiene tu vida? ¿Puede hacer algo con tu vida? ¿Puede hacer algo con tu familia? ¿Puede hacer algo, no sé, con la bicicleta que te dio? ¿La motocicleta? ¿Puede contar con tu casa? ¿O simplemente vos contás con Dios y nada más? Y que Dios sabe y Dios conoce, pero ahí recién comienza la cosa. Cuando yo recibo a Jesús, me quedé en la puerta. Pero cuando yo entrego mi vida a Dios, entro a participar del reino. Y entonces la fe del Hijo de Dios pasa a nosotros. La fe de Dios ahora está en Cristo y Cristo está en nosotros. Y Pablo lo dice así: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo ha escuchado? Todas. Y él dice, ahora ya no vive Cristo en mí. Ahora Cristo vive en mí. Pablo no vive más, ¿no? Y lo que vivo yo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde tienen a Cristo ustedes? ¿Dónde está Cristo ahora? Me miran. Había una hermana en la primera iglesia que nosotros abrimos con mi esposa allí en Villa Pueyrredón, que venía y decía, pastor, nuevita era, yo no hago nada si Cristo no me dice que lo haga. Yo digo, muy bien, hermana. Hasta ahí yo no sabía lo que me iba a decir. Muy bien, uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Sí, sí. Por ejemplo, dice, ahora me dijo que tengo que ir a Mar del Plata. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le dijo? Ya estaba interesado. Dice, mire, yo lo tengo a la vuelta de la puerta de mi casa. Tengo el corazón de Jesús, ¿vio? ¿Cuántos conocen lo que es el corazón de Jesús? ¿Saben? Es una imagen que tiene una cara, un muñeco pintado que dice que es Jesús, y con un corazón afuera del medio cuerpo. Y dice, yo lo miro a Jesús y le dije, ¿voy a Mar del Plata o no? Y él hizo así. Si él dice así, yo no voy. Digo, mire, hermana, si yo miro una estatua que hace así, preguntan por mí. Salgo disparando, no quiero saber nada. Bueno, otro, me acuerdo del hermano Adrián Jr., fue a alquilar una casa. Estos son conceptos, ¿no? Malos conceptos religiosos. Fue a alquilar una casa por allá en la costa, el dueño era italiano, y entonces le predicó al dueño, le alquiló la casa muy barata, le dijo que era pastor, por unos 15 días para veranear, y entonces el hermano le predica a Cristo. Y el hombre lo escucha y dice, yo tengo a Jesús, el italiano, ¿no? Y dice, Juliana, trae a Jesús. Ya cuando dijo así, me dice el pastor, ¿qué irá a traer? Se trajo un crucifijo grandote, así, ven que tenemos a Jesús en casa. No. Ese Jesús, usted sabe que no es. Si usted tiene a Cristo afuera, entonces todavía no es salvo, ni siquiera es salvo. A Jesús lo tenemos adentro o no lo tenemos. ¿Amén? Y cuando Él viene a vivir en nosotros, la cosa cambia. La cosa cambia. Cambia usted primero y después cambia su casa, cambia su contorno. Primero hay luchas, hay dificultades, porque algunos parientes no quieren saber nada, pero todo empieza a cambiar. Y usted empieza a ver las cosas distintas por la fe de Dios. Usted comienza a ver a sus familiares inconversos, los comienza a ver que van a ser convertidos. Y todavía están peor que nunca.
En cambio, lo ve otra persona que es religiosa tal vez, pero que no tiene a Jesús, y ve al mismo familiar y dice, a este no lo salva nadie. Pero usted lo ve transformado porque cree, Dios le ha dado la fe de él y cree en esa palabra que dice, sé salvo tú y serás salva toda tu casa. Entonces usted lo empieza a ver ya, aunque está mal, está re mal. Mire, mis padres oraron por mí, ellos son los primeros que se convirtieron. Yo cantaba en una orquesta, trabajaba durante el día, de noche vivía la noche como cualquier mundano, no conocía al Señor. Mis padres se convirtieron y mi mamá yo oraba. Y un día le dijo al pastor, ¿cuándo va a venir José Manuel? Y el pastor le dijo, vos seguís orando que él va a venir. Y le leyó ese texto. Agarrate de esta promesa, sé salvo tú, serás salva toda tu casa. Y al final Dios lo va a hacer. Y me ganó. Por eso estoy acá, si no, no podría estar. Porque hubo alguien que tuvo la fe de Dios y yo vine por esa fe al camino del Señor. Tenemos que comenzar a actuar, hermanos, conforme a lo que dice la palabra. Una cosa es que usted venga a la iglesia a recibir. Otra cosa es que usted venga a la iglesia a dar. Yo siempre les comunico a los pastores. Usted quiere saber cuándo alguien es llamado por Dios, un obrero que lo trae el Señor, va a ser diferente a las demás personas. ¿Y cómo? La primera manifestación de una persona que tiene la fe de Dios y que quiere servir al Señor, no viene a la iglesia a recibir, viene a ver a quién puede bendecir. Viene a ver si están todos o si no está alguien, y si no está algún conocido, lo llama, lo va a buscar. Vive para bendecir a otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vio? La gente viene a la iglesia y dice, pastor, óreme, yo vine porque tengo este problema. Ya hace meses que vengo pidiendo esto. O me lo da, Señor, o no vengo más. Vamos todavía. Esos son... Mire, ¿qué pensará el Creador con este pensamiento, verdad? ¿Por qué a mí no me da y a fulanito le da? Y porque fulanito le está creyendo a Dios y usted no. Esta es la diferencia. Cuando usted comienza a tener el sentir de ayudar, de bendecir, solito va a venir y le va a decir a los pastores, ¿qué quiere que haga, pastor? ¿Hay algo que usted cree que puedo hacer? Me gustaría hacer algo. Y el pastor dice, mire, vaya a visitar a fulana que hace rato que no viene. ¿Por qué no va usted? No, porque yo ya fui, ahora vaya usted. Y si usted fue y no vino, a mí, vaya. El otro que llegó, anda al hospital, hay uno que está crónico ahí. No, quieren cosas más fáciles. Pero es que nosotros tenemos que probar en nosotros la fe de Dios. Si Dios le ha dado fe, la fe de Él, usted tiene que comenzar a dar órdenes. Vino un leproso y le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese la palabra, ¿eh? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Lo tocó y se sanó. El leproso creía que él podía sanar, pero no sabía que quería. Porque dice, si quieres, no sabía, puedes limpiarme. Él sabía que podía. Entonces Jesús dice, lo que necesita es saber que yo quiero. Quiero. Y se sanó. Daba órdenes. Había tormenta, salía afuera. Él decía, callan, mudece. Y se hizo bonanza. Nosotros salimos, ponemos el hacha en punta para arriba para que se corte. Tiramos una cruz con sal. Se ve que algo hay. Bueno, yo vengo de ahí, por eso. Ahora usted le habla a la tormenta y va a ver cómo responde. Pero hay que ponerlo en práctica. ¿O no? Cuando uno deja la vida de Jesús y pasa a ver a los apóstoles,
los apóstoles actuaban de la misma manera que Jesús. Dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Y se levantó el otro que era paralítico y salió caminando. Iban al templo de la Hermosa, Pedro y Juan. Ahí estaba un cojo de nacimiento pidiendo una limosnita y Pedro le dice, míranos. No sé por qué le dice, míranos. Creo que debe haber hecho esa petición para que vean que eran personas comunes o que eran personas no adineradas, porque él estaba ahí para pedir plata. Míranos. Y como buen evangélico le debe haber mostrado los bolsillos, se debe haber dado vuelta así. No tengo plata ni oro, pero dice lo que yo les estoy diciendo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía? La fe de Dios. Lo que tengo te doy. Lo tomó de la mano y dice, levántate y anda. Y el paralítico entró saltando y bailando adentro con ellos en el templo y todos la reconocían que era el mismo cojo. Cuando usted escucha esto como ahora y piensa, bueno, es histórico. Algo parecido pasó no hace mucho tiempo en Mar del Plata, en una iglesia grande que tenemos allí. Entró un cieguito que mendigaba en la esquina, pero ciego, no sé si era de nacimiento o no, pero ya todo el mundo lo conocía, estaba al lado de un kiosco, mendigando. Lo trajeron a la iglesia, pasó adelante y le dijeron, le pusieron la mano en la mano del pastor y dijeron, él es el pastor acá de la iglesia, él va a orar por vos. Y el cieguito dijo, yo quisiera ver. Y entonces el pastor dice, yo también quiero que veas. Quiero que veas. Y recuperó la vista. Y salió saltando la iglesia. Bueno, se rompió el culto porque estaban todos gloria, porque los conocían. No sabe la gente que trajo el ciego ese, que bueno, dejó de ser ciego, pero se fue a la esquina y lo miraban, todos lo conocían, pero ¿dónde te sanaste? Ahí. Así que mandó la gente, se le recontrallenó el templo con uno que sanó el Señor, ¿eh? Aunque la palabra la dio un hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir con esto? Dios es el que está dentro nuestro. Pero la obra del Espíritu Santo, Él está en espíritu, no en carne, ¿no? A ver, una explicación. ¿Por qué los apóstoles y los discípulos no recibían a Jesús? Porque estaba en carne, no podía entrar adentro de las personas. Pero ahora el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que estaba en Jesús, entra en nosotros cuando nosotros le invitamos a entrar en nosotros. Jesús entra en forma espiritual en el Espíritu Santo. Y entonces el mismo Espíritu que actuaba en Jesús, ahora actúa en nosotros. Lo que necesita el Espíritu Santo es alguien que dé la voz. Alguien que dé la orden. Alguien que dé la palabra. Porque Él es Espíritu. Está en otra dimensión. Para que la dimensión temporal y natural pueda oír la voz, necesita hombres y mujeres que la digan, que la lancen. Porque el Espíritu puede estar a los gritos que nadie lo escucha. ¿O no? ¿Me entiende lo que digo? Entonces, cuando usted da la palabra, el Espíritu Santo hace la obra. Yo digo, sé sano y Él sana. Digo, sé salvo y Él salva. ¿Amén? Es raro el mensaje, ¿no? Pero es para gente que está madura, lista para trabajar. A ver, le doy un ejemplo. ¿Cuántos vieron alguna vez echar fuera demonios? ¿Vieron alguna vez? ¿Ustedes vieron el creyente que estaba para libertar al endemoniado? ¿Qué le dijo? Padre, libértalo, te lo pido, te lo ruego. ¿Hizo así? Tampoco le dijo al demonio, salí, no me comprometas. Portate bien. ¿Le dio la orden o no?
¿Cuántas veces le hemos dado la orden? En el nombre de Jesús sal de él y el bicho sale que se la pela. Que la primera vez que me pasó a mí dije, la flauta, debo estar feo porque se asustó. Pero no se asustó de mí, sino del que estaba en mí, que era el Señor. Entonces, si para los demonios nosotros actuamos dando órdenes, ¿por qué no usamos la misma orden para sanar a los enfermos? ¿Por qué no usamos la misma orden para salvar las almas? ¿Por qué no usamos la misma orden para decir que las cosas vengan y sean? Hace poco estuvo en nuestra iglesia el hermano Marcelo Rechensamer, que él siempre cuenta que comenzó ahí en la ciudad de Junín, una forma muy precaria. Y él iba en bicicleta y la llevaba a la señora en el caño, porque era el vehículo. Los pobres lo llamaban pobre a este. Pero él tenía la fe de Dios. Y él contó ahí cómo Dios respondió a su fe. Un día fue a un cine que estaban regalando las cosas porque el cine había cerrado, las cámaras de los proyectores, y vio las butacas. Él tenía una silla que, mamá mía, algunas sillas tenían 3 patas, se caían los creyentes. Y entonces dijo, yo se las compro, no se la venda a nadie. Y le dieron un precio que era imposible que lo comprara, pero él se fue a la iglesia y empezó a orar y decir, butacas, vengan acá, en el nombre de Jesús. Y le decía la dirección, butacas de tal lugar, vengan acá. Tuvo un mes diciendo, butacas, vengan acá, y el hombre de allá no pudo vender las butacas. Y al final, no recuerdo bien cómo pasó, que alguien pagó, las compró y las donó. Al poco tiempo las butacas estaban en la iglesia. A veces nos cuesta a nosotros, hermanos, porque la respuesta no es inmediata, nos cuesta mantenerla a la fe de Dios con la misma fuerza con que dimos la orden. Hay momentos cuando usted le da la orden a una enfermedad que salga y pasan 3, 4 días, a veces un mes, pero el proceso es lento y al final se va la enfermedad. Otras veces es instantánea, yo no tengo la respuesta ahí. Pero cuando uno pide algo y ordena algo, a ver, el otro día me acordé de lo que le pasó a Juan. Él necesitaba una casa, le habían pedido la casa donde él alquilaba y comenzó a declarar que Dios le daba una casa. ¿Y qué casa le dio el Señor? Pero no fue inmediatamente, tuvo que mantener la fe. Hay veces que, como dice Hebreos, es necesaria la paciencia hasta que veas cumplida la promesa. La promesa de Dios es que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. La promesa de Dios es, te juro que te bendeciré y te juro que te multiplicaré. Está lleno de estas promesas. Pero cuando uno da la palabra y la promesa está funcionando, porque una vez que larga la palabra, comienza a funcionar. Pero a veces no tenemos la paciencia. Y algunos, medio día antes que se cumpla la promesa, dicen, no más. No creo más. Y se cortó la bendición ahí. Hay que mantenerse firme. Usted dice, sé sano, y hasta que no lo vea sano, usted no afloja. Le da la palabra, sigue, gracias porque está sano, gracias porque está sano, gracias por la propiedad, gracias por el auto, gracias, ya, primero doy la orden, después doy gracias. Y si usted ordenó que alguien sea sano, prohibido hablar de enfermedad. ¿Cierto? Si yo declaro que usted está sano, y al otro día voy y digo, ¿cómo anda? Y empieza a hablar, y la dolores, y ando medio chueco. No lo deje hablar. Los síntomas pueden seguir, pero usted declaró la palabra y la palabra no volverá vacía. Se tiene que cumplir porque es la palabra de Dios. Y está acompañada con la fe de Dios. Es mantenerse firme. Padre, toca a mi patrón. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro que me aumenta el sueldo.
Chao. Lo llama el patrón, dice, le voy a rebajar el sueldo. Encima, en contra. En una ciudad cerca de mi pueblo llamada Peguajó, yo nací en Henderson, 60 kilómetros de ahí. Había un hermano que trabajaba en la municipalidad y trabajaba en las calles, en el mantenimiento de las calles, las cunetas, las cloacas, no sé cómo le llaman, los pluviales, los palos de luz. Estaba en cuadrilla en la calle. Un día lo llama el intendente y dice, mire, estamos reduciendo el personal y queremos decirle que vamos a prescindir de sus trabajos. Le digo a usted primero porque usted es un hombre bueno, dice, y todavía le tocó sentimentalmente, dice, sabemos que tiene fe, le dijo. Así que a partir de mañana, dice, usted queda cesante. Y esperaba que el hermano le pidiera por favor. Y dice que cuando le dijo que estaba sin trabajo, le dijo, ¡Gloria a Dios! Y el intendente se volvió loco. ¡Gloria a Dios, señor intendente! Dios me está por dar algo mejor. Bueno, le agradezco que me eche, la verdad. El chico estaba medio loco, ¿eh? Así que dice, tenga en cuenta, dice, más le voy a decir, usted me va a llamar, dentro de un tiempo me llama y me asciende, me va a poner en un puesto mucho más arriba. Gracias, señor, y fue a la casa. Ese día yo estaba en la casa, había llegado un rato antes de visita y entró a la casa. Hola, porque era muy efusivo, hermano, me da un abrazo, ¿qué dice José Manuel? ¿Cómo le va? Y a la señora le da un beso y dice, me echaron del trabajo, gloria a Dios. Y la señora dice, ¿qué? Que me echaron del trabajo, gloria a Dios. Estaba más contento. Yo lo escuché y dije, a este no le gusta el laburo, pensé. Que estaba tan feliz. No, dice, pero querida, Dios me va a dar... Bueno, para hacerla corta, al mes lo llama el intendente y dice, mire, apellido Amaya. Mire, señora Amaya, no sé lo que pasó. Estamos tomando de vuelta de nuevo la gente y necesitamos un capataz de obra, que alguien que tenga experiencia, y usted ha sido un hombre que ha trabajado tanto tiempo. ¡Gloria a Dios! Le dije que me iba a ascender, bla, bla. ¿Cómo termina esto? Se convierte el intendente, se entrega al Señor y el intendente lo lleva a la casa y se convierte en la familia del intendente. Todo porque alguien que tenía la fe de Dios no se arrugó cuando vinieron las malas noticias, sino que le creyó a las promesas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, volviendo al texto que hemos leído, dice este texto, el Señor lo menciona por lo que había hecho con la higuera, que se secó. Entonces, como ejemplo, ahora dice esta palabra, de cierto. Cuando ustedes leen en la Biblia que Jesús dice, de cierto te digo, está diciendo, esta es la verdad, no te miento. De cierto os digo que cualquiera, ¿quién es cualquiera? Que cualquiera que diga a este monte, a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. La duda va a venir, pero usted la tiene que reprender. Te vas en el nombre de Jesús, pensamiento fuera. Yo le creo a Dios. La duda va a venir, pero no dudar, le dice. Así que hay que echarla fuera la duda, porque la duda es una creencia negativa, lucha contra la fe. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Esa frase no la pueden creer los inconversos, pero creo que usted sí. Vuélvalo a leer. Si no creyere que será hecho lo que dice. Es decir, usted tiene que estar creyendo con la fe de Dios que lo que dice será hecho. Y no va a haber demonio ni todo el infierno junto que pueda torcer la palabra que usted dice. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dice lo que diga será hecho, dice le será, porque lo va a hacer Dios.
le será hecho. No sé cuál es el problema que pueda tener. ¿Cuál es la dificultad? Usted vino hoy tal vez a buscar una bendición. Acá está. La bendición está dentro de usted. No la busque afuera. La tiene adentro. Y está tan poderosamente dentro de usted que lo único que necesita Dios es su palabra. A ver, dígame, ¿cómo creó Dios el mundo? Por la palabra. Ahora, ¿qué necesitó Dios? Él necesitó algo, la palabra. Porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios. Después que dijo, usted va a escuchar que dice, y dijo Dios, sea la luz, y después dice, y la luz fue. Primero tuvo la palabra. Quiere decir que la palabra que yo y usted damos, con la fe de Dios, junto con la palabra, van los dones de Dios. Va todo el poder de Dios en la palabra, porque no es una palabra creada o salida del corazón del hombre. Es una palabra que viene del corazón de Dios. Y Él dice, mi palabra no volverá vacía, sino que va a hacer para lo cual yo la mandé. Usted la mandó para que haga algo en el nombre de Jesús y la palabra lo va a hacer. Créamelo. Yo tengo experiencias con esto, no quiero extenderme mucho, pero tengo experiencias de decir la palabra a alguien, aun cuando mi mente rechazaba lo que yo quería decir. Luché, hasta que declaré aún contra el pensamiento negativo, porque el diablo viene con los pensamientos. He estado frente a paralíticos. Mire, recuerdo uno que vinieron dos. Uno estaba peor que el otro y la pastora que me recibió en la iglesia dice, yo oro por este, usted ore por este, y me dejó el peor a mí. Tenía hierros por todos lados, un corsé. Para el hombre era imposible, estaba desahuciado. Y entonces a ella tenía un nombre, los dos estaban en silla de ruedas, pero el de allá no tenía ningún corsé, nada. Pero este que estaba acá tenía fe. Y aquel no. Mire cómo es la cosa. A mí me tocó el que tenía fe. A nivel ojo, a mí me tocó el peor. A nivel espiritual, a mí me tocó el mejor. Y entonces digo, bueno, pastora, ore. No, dice, usted predicó, usted ora. Así que entré a dar órdenes. Declaro en esta noche, en el nombre de Jesús, que tu poder ahora sana a este hombre, sana a este otro hombre. Había otros enfermos. Declaro que son sanados. Se sanó mucha gente. Yo no les conocía porque estaba de visita. Pero cuando quedan estos dos que estaban en silla de ruedas, le pregunto primero al de allá, al de acá no me animaba, le pregunto al que oró allí, la hermana, ¿usted experimentó el poder de Dios? Dice, no, se quería levantar y no podía. Y digo, ¿y usted? Dice, yo me quiero levantar porque Dios me sanó. Y la familiar que lo traía, que empujaba la silla, me dice, él no se puede parar. Y el enfermo le contestaba, a mí Dios me sanó. Entonces, escuchando y viendo la fe de él también, se agrandó Chacarita. Le dije, sácale el corsé. Tenía todo un armazón. No, pastor, dice, le saco esto y se desarma, se dobla, se cae. Sáquele el corsé, le digo, sáqueselo. En el nombre del Señor yo me hago responsable. Agrandadísimo. Y mientras le estaban sacando, porque estaba con unas hebillas y cintos, el diablo me dijo, ahora arreglátela porque ahora se cae. Y yo por adentro decía, no se cae. En el nombre de Jesús se levanta. Y se levantó. Las piernitas eran alambres porque
qué sé yo los años que hacía que estaba paralítico, no sé, o habrá nacido así. Y empezó a caminar y los parientes lo querían agarrar y él quería que lo soltara. Y digo, suéltelo. Y despacito, como si fuera un bebé, empezó a caminar y empezó a agarrar velocidad y no sabe lo que fue la reunión. Y el otro pobre, inspirado por este, se quería levantar y no había caso. La fe mueve montaña. Este dijo, yo vine porque hoy me sana al principio. Y después de la oración dijo, Dios me sanó. Según tu fe, será hecho. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene delante? ¿Cuál es la montaña que tiene que correr? ¿Eh? ¿Una vivienda? ¿Un trabajo? Le están haciendo la guerra donde usted trabaja. Posiblemente le están hablando de perder el trabajo. ¿Cuál es la montaña? ¿Tiene problemas en el hogar? ¿Con hijos? ¿Con la esposa? ¿Con el esposo? ¿Necesita la paz en su hogar? Tiene que dar la orden. Tiene que tomar la posición, como dijo Josué, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y los que creen en mí en casa vamos a ordenar que aquí haya paz. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Porque si usted dice no, que lo haga Él, no, usted va a dar la orden y por supuesto Él lo va a hacer. Fíjese que Jesús dice eso. Las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo les he hablado esta noche, no las hablo por mi propia cuenta, ni por mi propio pensamiento natural, o por mi propio conocimiento que me enseñaron en la facultad XX. No. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y las obras que Él va a hacer esta tarde, no las hago yo, tampoco usted, sino el Padre que está en nosotros, Él hace las obras. Amén. ¿Quiere que probemos? No me diga lo que le está pasando, porque no sé cómo es la costumbre acá. En todas las iglesias vienen y descargan al pastor y le largan una cosa. A mí a veces los hermanos me hablan por media hora, me cuentan, el canario no canta, el perro no ladra, que se le cayó el techo, que se le volaron las chapas. Y después de media hora de escuchar, me dice, no sabe el bien que me hizo hablar con usted, y yo digo, no sabe lo mal que quedé yo después de escuchar. Porque yo no tengo la solución. El pastor ha sido levantado para enseñar al pueblo, edificarlo, para que pueda usar lo que Dios le ha dado. Así que ahora usted, en el nombre de Jesús, con el Cristo que tiene adentro, va a salir en victoria de acá. Póngase de pie.